Y bien, hermanos, el perdón de Jesús. Homilía para el domingo 24 del tiempo del año, en el ciclo C, leyendo este año el evangelista San Mateo. Justamente San Mateo es el día 21 de septiembre, en el cual coincide este domingo. Escuchamos en el capítulo 18 los versículos 21 al 35. Acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. Compañero, arrojándose a los pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hermanos, durante los últimos domingos estamos hablando de la Iglesia, de esa Iglesia que Jesús llama mi Iglesia, explicando en cuanto podemos la palabra del Evangelio. Y hoy tenemos que hablar del perdón de Jesús, que es el perdón de Dios al que nosotros estamos invitados. Todo parte de una pregunta que Pedro, que en este caso es el vocero de los apóstoles, hace al Señor: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Esta pregunta y esta cuestión que plantea Pedro va en consonancia con el párrafo anterior. Recuerden, hermanos, que decía: si tu hermano ha pecado contra ti, y Jesús establecía los pasos que hay que dar, aquellos 3 pasos: corregirle a solas, corregirle con el apoyo de 2 o 3 testigos, que la comunidad cristiana, la Iglesia, lo corrija. Y si ninguna de las 3 correcciones ha surtido su efecto, si él no quiere seguir el camino de los cristianos, a nadie se fuerza. Ya no es miembro de la comunidad, es un pagano, queda excluido. Es la excomunión. Ahora bien,
¿Cuántas veces puede ocurrir esto? Y por lo tanto, ¿cuántas veces hemos de recorrer este camino? Una y no más, dice un proverbio castellano. Si uno es reincidente, si uno peca de nuevo y se arrepiente, tiene la posibilidad de un nuevo perdón. Y si peca 3 veces, y si peca 4, 5, 6, 7 veces, habrá que poner un límite. La respuesta de Jesús es taxativa, rotunda y sorprendente. No te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El perdón es constitutivo de la Iglesia. No tiene límites, no puede tener límites, como es el perdón de Dios a nosotros. Dios perdona siempre que se le pide perdón. Como dice el Papa Francisco, que le gusta repetirlo, Dios no se cansa de perdonar, nosotros sí nos cansamos de pedir perdón. Aunque si bien es verdad, hermanos, tenemos que añadir que Dios nos ha perdonado antes de que le pidamos perdón. Jesús inventa entonces una parábola, un ejemplo de algo que nunca ocurrió, pero cuya realidad íntima ocurre trágicamente todos los días. Y con esta parábola nos quiere enseñar 2 cosas: que el perdón de Dios no tiene fondo y que nuestro proceder es en tantos casos el contrario al perdón de Dios. Un deudor debe 10.000 talentos, una fortuna de un sátrapa, difícil de imaginar. Este deudor insolvente tiene a su vez un compañero que le debe 100 denarios, lo que traducido en otros términos son 100 sueldos diarios. Recuerden aquella parábola en la que el dueño de la viña contrata a los viñadores por 1 denario al día, que es un salario justo. Los que han estudiado las monedas antiguas dicen que la proporción entre 10.000 talentos y 100 denarios es la proporción de 1.000.000 a 1, supongamos, por poner un ejemplo, trasladando a la moneda nacional mexicana, aunque quedándonos por lo bajo. Si uno debe a su compañero 10.000 millones de pesos y el otro le debe 10.000 pesos, que es algo, pero es 1.000.000 de veces menos. Y la parábola es trágica. Uno ha sido perdonado en esa cantidad fabulosa y no soy yo capaz de perdonar a otro que me debe 1.000.000 de veces menos. Pero la conclusión es tremenda. El que no perdona no tiene perdón de Dios. Concluye Jesús con una amenaza: lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, esta fantasía de Jesús no ha ocurrido nunca. Pues sí ha ocurrido. La primera parte, por de pronto, me ha ocurrido a mí. Yo soy el deudor insolvente. Yo he sido perdonado por Dios totalmente y para siempre, perdonado y amado. Y de sus pecados no me acordaré más, nos decía el Señor por medio del profeta Jeremías en aquel oráculo célebre de la nueva alianza. El compromiso es el que nos plantea Jesús en la última conclusión. Cada cual ha de perdonar de corazón a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón ha de ser verdadero, de corazón, y ha de ser total, que perdona, de verdad perdona, y que por lo tanto hay que olvidar. El perdón cierra una etapa y abre otra.
Sobre estas bases que Jesús nos pone es cuando podemos iniciar un lenguaje social y político para la convivencia humana. En España tenemos muy viva la memoria de las víctimas del terrorismo, lo cual es noble y digno. Pero por otra parte existe la memoria histórica de tiempos anteriores, que es razonable. ¿Qué es perdonar, hermanos? Cuando de los casos personales de la convivencia humana, de lo que ocurre en mi propia casa y en el círculo de mis amistades, pasamos a la convivencia social. Perdonar será dejar que la historia por la fuerza de los siglos vaya dejando detrás de sí en el olvido a los inocentes. No. Perdonarse es llegar a un encuentro, a un acuerdo. Ese abrazo de dos que pueden dialogar es el mutuo perdón. Para un cristiano la fuente de todo es el perdón de Jesús en la cruz, que es la reconciliación de todos los seres. Jesús crucificado, que nos has perdonado a todos en tu cruz, te pido una gracia, que a la hora de mi muerte no haya ningún resentimiento en mi corazón, que no tenga que perdonar a nadie porque a todos los he perdonado, como yo mismo he pedido perdón. Gracias, Jesús. Amén.